I'm going to share. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo, compartiendo desde nuestras redes sociales. Así que vamos a dar unos minutos en lo que se van conectando a este live. Y bueno, yo tengo a una invitada de súper honor en este día, lo cual me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Está aquí con nosotros Christine Kaur, ya les platicaré un poquito de ella porque retomamos las conversaciones con ella para platicarles cuál es la finalidad también de estas conversaciones. Entonces voy a compartir aquí en los grupos. Y vamos a también, miren, ¿no? 1:11, lo estoy compartiendo exactamente a la 1:11. Así que bueno, pues ya todo en frecuencia, ya que finalmente pues estamos también con toda esta energía del portal 11:11 que acaba de ser y bueno, todo lo que también pues se está moviendo ahora el día de mañana con el portal 22:11:22. Entonces, en lo que la gente se va conectando, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañen en este momento o que puedan ver la transmisión más tarde. Yo soy Silvi Marí y el día de hoy empezamos nuevamente estas conversaciones con Christine Kaur. Ella es fundadora de Reiki Angélico. Ella, junto con su esposo Kevin Kaur, pues dieron este fruto tan bonito que es Reiki Angélico, la certificación internacional, que para mí es como esta joya de la corona de todo este trabajo que ellos ya venían haciendo a nivel espiritual, y lo coronan justamente con Reiki Angélico, uno de los sistemas más, pues más bonitos, más amorosos, pero sobre todo que nos conectan con las frecuencias más elevadas, como son las frecuencias de Metatrón y de más de 30 arcángeles que sostienen el sistema. Y hoy nos está acompañando Christine en estas conversaciones de luz para hablarnos sobre todo de qué son los ángeles y bueno, también platicábamos un poco al inicio acerca de todos estos cambios que estamos viviendo actualmente a nivel planetario, a nivel cósmico, cómo se está moviendo la energía, cómo en este momento tenemos también un llamado a transformarnos y bueno, los ángeles son pues ese puente, ese portal para poder llevar a cabo esa transformación. Así que muchísimas gracias a la gente que se vaya uniendo. Ya estamos aquí, estoy viendo aquí varias personitas conectadas, les voy a ir mandando saludos y bueno, ya estoy viendo aquí a la gente que se va uniendo. Y bueno, el día de hoy, Christine, thank you very much. Welcome to this to this space, Angelum, and thank you for these conversations. I was telling the people that now there are many changes in the world, in the planet, this ascension process and the changes we are through because the 11:11 portal, and tomorrow we are going to have another portal with this 22 of November of this year, 2022, and these changes, it would be a little bit challenging to face this transformation in our lives, in ourselves, and we don't want to feel alone in this process, right? Please start to telling us what is happening right now in the planet, what is happening in the energy and in this evolution of the human. Yes, I think this is a really important conversation to have. Esto es una conversación muy importante. Le pregunté a Christine que nos cuente cómo ve estos cambios planetarios y cósmicos y que pues no nos sintamos solos en toda esta transformación que estamos teniendo a nivel individual y pues también toda la
ahora sí que toda la humanidad está en este proceso de transformación. I think it's very easy for humans to think if things are difficult and things are painful, that we've done something wrong. Nos dice Christine que es muy común pensar que, pues que que pasar por este proceso tiene que ser doloroso y que incluso pensemos que estamos haciendo algo malo. Especially with the discussions and the ideas around we create our own reality, then if that reality is painful, we think, oh, we've created, we've done something wrong. Sí, y que sobre todo cuando vamos conectando con esta parte de crear nuestra realidad, pensamos que pues estamos haciendo algo mal cuando no tenemos pues esa realidad, como más bien cuando manifestamos esas realidades dolorosas o difíciles. Mm-hmm. In workshops, I often talk about what it's like to do spring cleaning. Now, I don't know if you have anything like that in Mexico. Do you know what I mean by spring cleaning? Que si conocemos lo que es como la limpieza de primavera, o sea, como una limpieza, I think it's about like a clean ourselves. No. No, we don't have that. We don't have that. Nosotros no tenemos Okay. la limpieza de primavera. Okay, so spring cleaning, definitely in England, and I think in lots of European countries, is that when the spring comes, we do a special cleaning on the house. Cuando viene la primavera, sobre todo ahí en Reino Unido, hacen una limpieza de sus casas, limpian la casa. Empty the cupboards so that we can, in the kitchen, so we can clean the shelves. Y limpian la cocina y limpian todo, o sea, todo pues lo que está dentro de la casa, los muebles y todo. Pull everything out of all our clothes out of the wardrobe so we can, if there's any winter clothes that need throwing away. Sí, es una limpieza de casa que incluso te deshaces de ropa que ya no utilices, donas. We have that, not in the spring, but we have this, I don't know, like this, we do this, but because we, for example, we don't have to use these clothes more, so we donate or give to anybody that helps. Now, anyone who has cleaned a cupboard in the kitchen will know that the first step of this cleaning, when we bring everything out of the cupboard, we make in the kitchen a big mess. That's the first thing that happens. Sí, que donde tenemos más, pues más desastre a veces es en la cocina. Que estamos justamente limpiando la cocina o estamos limpiando algunos lugares de la casa que es un relajo, ¿no? Es un desastre. And it's so easy in a cupboard which has jars of herbs and different jars of things for there to be for the actual bottom of the shelf to be quite dirty. Sí, que generalmente tenemos espacios que están muy, muy sucios, que no limpiamos, que no revisamos y que tienen mucho tiempo de estar ahí como sin ser vistos, sin ser limpiados. A bottle of olive oil, and the oil just drips a little bit and leaves some oil on the shelf. Y que incluso el aceite como que se mete entre los mismos muebles y pues va creando más desastre, ¿no? And we can only clean that when we take everything out and we see where the dirt is. Y que la única forma de limpiar es cuando sacamos todo absolutamente y vemos lo que está sucio realmente. It's the same for us. Que es igual para nosotros. First of all, we have to see our own shadow, our own things that we've not let go of.
We've Que got to tenemos see them first before we can clean. Sí, que tenemos que ver nuestra sombra primero para poder limpiar, que es necesario sacar todo, ver nuestra sombra para darnos cuenta qué es lo que tenemos que limpiar. And it can seem as if our lives become a mess. Y que ahí nos podemos dar cuenta que nuestra vida es un desastre. True? Ciertamente que puede ser un desastre en nuestra vida cuando limpiamos. Yeah. And sometimes it can seem that something outside of ourselves, like you said, like a death in the family, that is the trigger, but it's still part of the whole. It's not really outside of ourselves. Que, por ejemplo, la muerte de un familiar puede ser como muy, pues muy choqueante, muy difícil, por ejemplo, para una familia, pero que ahí te das cuenta de lo que sucede realmente al interior de esa familia o de ese sistema cuando alguien muere. Un ejemplo. And life becomes a mess and it's painful and we can feel lost, we can feel lonely, we can have grief. And all of these things are just part of the change and part of the cleaning. Y que podemos sentir que nuestra vida es un caos, que es un desastre, que todo está de cabeza, que es doloroso, que es complicado, pero que entender que es parte de esos cambios, de esa limpieza que tenemos que hacer. So just trying to share, just trying to communicate that that change can feel chaotic and hurtful, and we've done nothing wrong. It's just the nature of it. Sí, que el cambio resulta ser a veces así, doloroso, difícil, pero que tenemos que saber que es parte de esos cambios. And I want to share you, Christine, that this weekend I had the course of Angelic Reiki, the 3 and 4 level, that is the master to found the master inside us, the teacher inside us. And we are talking about this spiritual path that maybe we think is easy, or we think that when we begin this spiritual thing or path, is going to be easy for us, but maybe it's more challenging. Yeah. Le estoy comentando a Christine que el fin de semana di el curso de Reiki Angélico, el nivel 3 y 4, y que justo habla de la maestría interior, y que en el mismo curso nos dice que el camino espiritual generalmente suele ser muy desafiante y que lo relacionamos con que es fácil ser seres espirituales o maestros espirituales, y que no, es de lo más difícil. So what do you think about this understanding in the people that when we begin this spiritual path, is going to be more easy, all the things, maybe not in the beginning, but then we have other results and other gifts from the universe. But I think when we start the path, many things changes. Absolutely. And the thing is that the idea that spiritual work is going to be light and loving and nice is not true. And in the traditions, in ancient times, in all the old traditions, it was known that the spiritual path is hard. And it's only in recent years that this idea has come in that it's not, and it's demonstrably not true. Sí, y nos comenta Christine que incluso en muchas culturas desde la antigüedad se sabe que el camino espiritual es un camino difícil, pero que hoy en día, o sea, que ha crecido la tendencia a pensar o a creer que lo espiritual es fácil, y no, desde la antigüedad se sabe que esto es un camino también de muchos retos. So this what I call New Age spirituality, which is all about love and light, started in the 1960s, and what was understood in spiritual work before then was really understood that we can go through what is called the dark night of the soul.
Y que, bueno, ahora todo lo que está en tendencia es es como la espiritualidad de la nueva era, que todo es como paz y amor, pero que en realidad y esto, bueno, fue después de los años 60, que como empezó toda esta tendencia, pero digamos, con el peace and love, pero que finalmente desde culturas antiguas se sabe y se entiende que la gente pasa por lo que se conoce como la noche oscura del alma, que es como este proceso o este momento en donde nos sentimos muy conectados también a nuestra oscuridad. The big invitation is to what we call unconditional love, and that is to love ourselves and love others just the same in easy times and in difficult times. Que la invitación es conectar con el amor incondicional y sobre todo en nosotros mismos y también hacia otros, en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles, vernos desde ese lugar de amor incondicional. Just like our own children, even when they're naughty, we do love them just as much. Es como cuando un niño pequeño, ¿no? Simplemente ama, simplemente siente ese amor, no se cuestiona, sino conecta con ese amor incondicional que hay en él. But mostly we love ourselves and like ourselves less when things are difficult. And we Pero que shouldn't do generalmente, that. Mm-hmm. sí, que generalmente cuando tenemos situaciones difíciles nos solemos ver como menos o solemos, pues sí, como no sentirnos merecedores de ese amor o hacernos menos cuando la estamos pasando mal o cuando atravesamos por cosas complicadas. Yeah, yeah. And we all go through these difficult times. Yeah, we Pero all do. todos atravesamos por estas situaciones difíciles. So, Christine, tell us, the topic today, we are going to talk about what are angels and how we connect with this challenging life, maybe, or spiritual path that is with a lot of situations we have to face to transform ourselves, and how the angels help us to have a better or easily to go through this path or through these changes. So, Christine, le pregunto que el tema de hoy es que nos cuente qué son los ángeles y pues aunado a todo este proceso de pues todos estos cambios, proceso de transición en el que estamos, cómo nos pueden ayudar los ángeles a atravesar este camino espiritual de una manera más fácil, cómo nos podemos apoyar en ellos, cómo nos pueden ayudar los ángeles. Yeah, it's a very important subject and it's a very big subject. It's the simple question, what is an angel? And it also means that we've got to, just as we've done with in what we've just talked about, we've got to unpack and reveal misunderstandings. Es una pregunta muy importante y muy simple, ¿qué son los ángeles? Pero que el descubrirlo nos va a revelar como muchas cuestiones que no están entendidas acerca de los ángeles, el descubrir realmente qué son ellos. Part of the ascension process is about revealing the truth. Y que parte esencial de este proceso es revelar la verdad. And facing what is true. Y también enfrentar lo que es verdad, lo que es real. We don't like to find ourselves believing one thing and then finding out it's not true. No nos gusta como humanos, como encontrar que estamos creyendo en algo y después nos damos cuenta que eso no es real. We all seem to go through the process like children and Father Christmas. Que todos tenemos que ir como, o sea, descubriendo este proceso como unos niños, como con esta mirada de niños
y que estamos esperando la llegada de la Navidad. So I hope there's no children that can speak English listening to this, no little children. But Espera que no haya niños escuchando esto para no romperles el corazón, not a broken heart. yes, so that's exactly it. Exactly it. You know, as a child, we believe there's this really kind old gentleman, and we might even go see him in the shopping mall, and he's generous and he's kind and he brings us everything we want. Sí, que por ejemplo cuando somos niños, pues esperamos con toda esa ansia y con toda esa nobleza, ternura, apertura a la llegada de pues del Santa Claus o de la Navidad, y incluso hasta lo vemos en las tiendas, ¿no? En los centros comerciales, y un niño se emociona al ver pues a Papá Noel o al Santa Claus así con esa pureza. Uh-huh. And then we start to learn that if we want something, we might have to save up our pocket money. Y después nos damos cuenta que cuando queremos algo, pues necesitamos, por ejemplo, o sea, cuando crecemos, pues ya necesitamos dinero para adquirirlo, por ejemplo. Or ask grandparents or parents or aunts for what we want. Ajá, o pedírselo a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué es lo que queremos. O sea, ya no hay alguien, ya dejamos de creer en que alguien o algo más nos trae las cosas así mágicamente. Mm-hmm. So we understand the truth and we're wiser. Y así entendemos una verdad de una manera más, conectamos con nuestra sabiduría cuando entendemos que las cosas son diferentes. Then we grow up a little bit and we meet this gorgeous guy or girl, and we think they're going to give us everything we want. Sí, que después que también crecemos y encontramos pues a alguien en nuestra vida hermoso o hermosa, y pensamos que nos va a dar todo lo que queremos. And then we find out that that's not true. Y sobre todo, bueno, en la política se da, que lo vemos in a politic aspect, you are saying, right? Sorry, please again. In a politic aspect, you are saying this example? I'm not sure what you mean. In a natural social way, we think our boyfriend or our girlfriend is going to bring us happiness. Sí, que cuando conectamos con alguien, o sea, que encontramos a alguien en nuestra vida, y tenemos nuestro novio, nuestra novia, pensamos que pues nos va a venir a dar todo lo que queremos. And then we realize that we've to find our own happiness. Y después nos damos cuenta que nosotros tenemos que encontrar nuestra propia felicidad. And then, perhaps connected to what you were thinking, we then think the government is going to give us what we need. Exactly. Y después viene la parte del gobierno, que el gobierno pensamos que nos va a dar lo que necesitamos. And we discover that it's another lie. Y ya nos damos cuenta que es una mentira, que no es así. And I think everybody, that's listening will agree that we've got false expectations and we find out we've been told a lie. Y que la mayoría de las personas crea falsas expectativas y te das cuenta, pues, que es una mentira. So those all feel reasonably easy to understand. We understand Father Christmas was a lie. We understand our first boyfriend wasn't the best thing. We understand our government lies. Those are easy. Y que nos vamos dando cuenta a través del tiempo que la Navidad es una mentira, que tener el novio que te va a dar todo es una mentira, que el gobierno que te va a proveer de todo es una mentira. Y bueno, que te das dando cuenta de que todo es diferente. And with each one, we learn that we have to take responsibility. Y entonces te das cuenta te das cuenta y miras que tú tienes que hacerte cargo de ti y tomar responsabilidad de ti. So the next part is perhaps a little more difficult because it's about
unpacking our misconceptions about angels. Y entonces cuando hablamos de ángeles también es hablar de desmitificar o de hablar de lo que realmente son los ángeles, que va más allá de lo que a veces conocemos. If we have a deep belief in something, we really believe it's true. Cuando tenemos una verdadera creencia en algo, pues pensamos que es verdad, le damos esa veracidad We think it's true all around the world. y pensamos que es cierto todo lo que está alrededor del mundo. And so maybe surprised that in German, there is no word, there is no translation for angel. Y que es sorprendente darse cuenta que no hay una traducción, por ejemplo, para ángel. So when we're translating the angelic Reiki manuals into Spanish, that is easy. Reiki Angelico. Ajá, y que cuando se traduce en Reiki angélico al español es fácil porque pues simplemente es así como Reiki angélico. But when we first started translating the manuals into German, the translator said, "What do I do? We have no word for angel." Pero que cuando se traduce a alemán, pues, ¿qué haces? Porque no hay una traducción para angel, para ángel en alemán. So can it be true if there's a whole language that doesn't have a word for it? Y que pues, impresionante como un lenguaje no puede tener una traducción para ángel, o en el caso del alemán. Mm-hmm. So we've got to look at how we use the word angel within angelic Reiki and what do we really mean. Y bueno, ahora Christine nos va a explicar cómo utiliza la palabra ángel en Angelic Reiki o Reiki angélico y qué es lo que verdaderamente significa. Mm-hmm. And we have a very particular way of defining angels, and it's based on ancient wisdom. Y bueno, hay una forma muy particular de definir a los ángeles desde la sabiduría ancestral. When I say ancient wisdom, I mean philosophy based before the 1900s. So it's, yes, and then going back a long time. Y que cuando dice conocimiento ancestral se refiere a mucho antes de los 1900, o sea que son entendimientos que vienen de mucho, mucho tiempo atrás. So the first thing we have to face is what lies have we been told? Y lo primero que tenemos que enfrentar o darnos cuenta es cuáles son las mentiras que nos han contado. What misinformation has been made popular? Y hay mucha desinformación que se vuelve popular. Because we've discovered that Father Christmas was misinformation. Boyfriends can make us happy was misinformation. The government is there to help us and be good is misinformation. Al igual que nos damos cuenta que la Navidad tiene, pues, hay una desinformación acerca de la Navidad, una desinformación acerca de los novios que te van a dar todo o del gobierno que te va a proveer de todo. So it's here that I want to come to this word that I spoke of, that we looked up the definition. Well, look, I introduced you to this anthropomorphism. Sí, que bueno, ella lo quiere explicar desde esta palabra que me comentó que la buscara, que es antropomórfico, antropomórfico, y que ella explica de esa forma el significado. So to support us in this, I'd like to just share my screen, and we will find. So firstly, I want to share with you a PowerPoint presentation on anthropomorphism that I did at an Angelic Reiki conference in London. Sí, que ella va a mostrarnos aquí una pequeña presentación acerca de este término antropomórfico y que es también de la cual pues ellos dieron este concepto en Reiki angélico
acerca de los ángeles, que es como lo plantearon en la certificación de Reiki. Now, in the next slide, I've actually written the translation. Anthropomorphism is the attribution of human traits, emotions, and intentions to a non-human entity. Sí, el antropomorfismo es la atribución de rasgos, emociones e intenciones humanas a entidades no humanas. Now, this is a psychological thing that humans do. Y que esto es lo que a nivel psicológico los humanos hacen. It is a defense system of the mind against things we don't understand. Es la forma en que nosotros, desde nuestra mente, queremos entender cosas, bueno, ahora sí que, sí, entender cosas que no entendemos, valga la redundancia. The job of our mind is to keep us safe, understand things, and make choices. Que, bueno, el reto es hacer pues que se entienda lo que es y hacer una elección. And the mind does not like things it doesn't understand. Y la mente no miente acerca de cosas que no entiende. Now, the word mystic means someone that can feel if something's true, even if the mind doesn't understand it. Y que la palabra mistake se puede interpretar como, como lo que la mente lo que la mente no entiende. You can explain again, Christine? Yes, I'm sorry. I said a lot there. Because mistake for me is like an error. You are not taking like that. Right. So I'll say it again, but in bits. Sorry for that. Thank you. So a mystic is someone who can accept and not reject and feel that it's true, and they actually don't understand it. Sí, que es como es un no rechazo a algo que aunque no lo entiendas, no lo rechazas. It is like the angels, I suppose, that you don't understand, but you don't reject it. That's what I'm coming on to showing, yes. Okay. Sí, Yeah. que es lo que nos quiere tratar de dar a explicar, que es como el entendimiento de los ángeles. No lo entendemos, pero no lo rechazamos. So just to say it again, anthropomorphism is the attribution of human traits, emotions, and intentions to something that's not human. Sí, que es como la palabra antropomórfico, que es emociones e intenciones humanas hacia entidades no humanas. And the next example is here. This is an old painting from Aesop fables. By Milo, the painter, the Italian painter Milo, and it's a picture of winter. Y que, por ejemplo, aquí da un ejemplo de una imagen que lo pinta esta persona Milo Winter, que es pues justo eso, ¿no? Habla del invierno, de cómo, pues sí, es una imagen acerca del invierno. And if I look out of the window and there's a strong wind and dark clouds, I'm not going to see a face like this. Y que, bueno, si yo estoy si estoy viendo por la ventana, no, y estoy viendo que hay como mucho viento, mucho aire porque está haciendo frío, pues no voy a relacionarlo con ver una cara así, que está soplando el frío directamente, como en la imagen. So lots of stories are based on this, where we communicate something by something representing it.
Sí, que hay muchas historias acerca de que comunicamos algo, pero ponemos una representación gráfica de eso que estamos representando. It's like a graphic representation of a thing we want to share. And yeah, exactly. And here we have a statue of the Archangel Michael. Y que aquí, por ejemplo, nos muestra una imagen de una estatua de Miguel Arcángel. So this is a cathedral in England, and Oh, during the Second World War, it was bombed, so it was destroyed. y esta es una catedral, la Catedral Coventry, que está en Inglaterra y que se construyó en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, fue bombardeada. So we have this idea that this picture here is Archangel Michael. Y bueno, al ver la imagen, tenemos la idea de que eso que estamos viendo, pues es Arcángel Miguel. And there's been lots and lots of tarot cards with pictures of angels. Sí, que hay un montón de imágenes y figuras sobre ángeles, de esa forma, como los representan. So angels are a way of expressing that. So that isn't an angel, that's a piece of metal. Dice, eso no es un ángel, eso es un pedazo de metal. And what is it expressing? It's expressing courage. Y está expresando coraje, valentía. So we've got to look at angels as we've got to ask ourselves, what is the message behind the picture? Y lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el mensaje detrás de esa imagen o detrás de esa figura. And we'll come back to that in a minute. And just want to, okay, how can we? Stop sharing. No, I know I'm fine. Want to continue sharing, but I can't find the picture. So what I'd like to show you now, and I'll have to stop sharing and share again, actually, to actually pick up the video. So this is a video. Now, the first researchers to actually investigate this phenomenon of anthropomorphism were two scientists called Hilda and Simel. Algunos de los que han mostrado lo que, bueno, que han mostrado lo que es el antropomorfismo o lo antropomórfico es Heider y Simel en este video de 1994, 144. Yeah. Luis. So I want to play this as an invitation for everyone listening to watch, to observe how they make a story out of what we're going to watch. Y que nos quiere invitar a verlo, que lo observemos, para que veamos la historia que nos plantean sobre lo que es lo antropomórfico. So what have we got here? ¿Qué es lo que tenemos aquí? What we got here? Yeah, what's happening? What's the story? And just to observe what it might, yes, what it might be communicating to you. You are not, there is not the video playing. Oh, you can't see a video? No. Ah, okay, let me share again. Now the screen is in black. Can you see a video now? Yes. Ah, good. It have sound? No. Okay, so no, the video is stopped. It's like in pause. Oh, that's strange because it's playing here. No, but here is in pause. Oh, it okay. Starts, but then it stopped. We'll try once more.
Okay. Maybe you can share in full screen the video. It was in full screen. Okay. So I'm going to try share not in full Yes, screen. It Yeah, is it's moving. when I send it into full screen that it doesn't work. It is moving now. That's good. I'm just going to start it a little bit earlier, so we'll start it near the beginning. So just to observe this can't understand it. Does it communicate a story? Sí, dice que nos está dando una historia, nos está comunicando una historia, que veamos la historia para ver qué nos está comunicando. Perhaps the story might be that the big diamond, the big triangle, is a bully. Sí, que parte de lo que nos está diciendo el video es que el triángulo grande es pues está ahí molestando, ¿no? Es como un molestón, está ahí picando al otro. The other triangle, the other petit triangle is like the big against the little one. Yes, the big triangle. And the circle comes out to see if it might help, but then, oh no, I can't help. No, I'm going back into the box. I'm little triangle's trying to hide at the bottom, but big triangle now, big triangle's going to go after circle. Oh, circle's hiding in a corner. Will the big triangle come and get the circle? Sí, que ahí, bueno, pues el triángulo pequeño se esconde, huye del grande, y luego el círculo trata de intervenir, pero no puede, se esconde ahí en el cubo, se esconde, y después el triángulo grande pues va y lo busca, y después se encierran al triángulo grande, pero el triángulo grande sale, and it's like a persecution, right? Yeah, and then you see when they come out of the circle, when they come out of the box, triangle and circle, they're friends. Look, they're playing. And then big triangle comes out. Sí, después sale el triángulo grande ahí a perseguirlos nuevamente, ya que lo habían encerrado. Yes. None of it's true. The big triangle is the bad guy. Yeah, no, it's a triangle. It's just a triangle. Es que yo digo, el triángulo grande es el chico malo y no, solo es un triángulo, dice Christine. That's how easily the mind makes up a story out of nothing. Y que bueno, es una forma de mostrar que la mente crea una historia de la nada. So just to I'll just share again a little bit more of the Que nos va a mostrar un poquito más ahí de su presentación. Yeah. So it's about seeing what's behind rather than just the picture. This is again from Wikipedia. Sorry, I've not translated it. But you know, anyone watching, if they want it in Spanish, they can look it up in Wikipedia. Sí, sí, esa es la psicología de lo antropomórfico. And this is about the scientific research behind anthropomorphism. Y esta es, bueno, la explicación científica detrás de lo que es lo antropomórfico. Now, one of the things I think most people will agree is that it's easy for humans to feel lonely. Que bueno, algo que ya se ha dado cuenta, o bueno, en su estudio también se ha dado cuenta que es fácil para los humanos sentirse solos. We look for friends and company. Buscamos por compañía, amigos.
We like to be with family. Nos gusta estar con la familia. We like to go to church and feel we're with God. Nos gusta ir a la iglesia y sentirnos cerca de Dios. One of the main reasons for anthropomorphism, this is the sentence at the bottom, is to protect ourselves from loneliness. Una de las cosas que nos, ahora sí que existe el antropomorfismo es porque nos protege de la soledad, de sentirnos solos. So we project onto these pictures, especially that we see in tarot cards, that they're going to help us. Sí, que nosotros proyectamos esto en estas imágenes, en estas figuras, pues esa necesidad de sentirnos ayudados, de sentirnos protegidos. And this is true, Christine, I think this is true, but maybe this faith, this emotion that we put in these images or in this understanding about, for example, angels, it have a result. It moves something inside us to transform ourselves. And therefore, we've got to acknowledge that it's with it, that it's the something in us that creates the change. Y que, sí, le decía que esta fe que ponemos, esta intención que ponemos en las imágenes o en las figuras, y nuestra fe, que es lo que crea realmente también esta transformación, este cambio. Y dice sí, y justamente porque realmente sí nos ayudan a cambiar. Something that is very important that I would like to that I'd really like to point out now. Algo que quisiera ella apuntar o decir, compartir. Because you're absolutely right. That energy does trigger something in us. Y que esa energía que nosotros ponemos en eso sí mueve, sí transforma algo en nosotros. And what we often forget is to acknowledge that it's us that does the change. Y que algo que se nos olvida es que somos nosotros los que estamos haciendo el cambio. You might be on a diet and I offer you chocolate. Sí, que un ejemplo, podrías estar en una dieta y te ofrecen un chocolate. It's your choice whether you eat it or not. Y tú decides si lo quieres comer o no. And we need to call back our responsibility. Tenemos que pues, hacernos responsables de lo que elijamos. And not give our power away to the angels and say they did it, they didn't. Ok, y que no, o sea, como no dar, pues eso, ¿no? No dar como nuestro brazo a torcer y mantenernos, y que, por ejemplo, eso pasa luego en Los Ángeles, es que ellos se hicieron y es que ellos no hacen, sino nosotros somos los que elegimos, los que hacemos posible eso. Because the negative side of this is that I'm just looking at the time and we've already, yes, I've got a whole more notes as well. So perhaps we do two things about angels. What I think is very important is that religion, something if you'd just like to translate, something that I think is very important. Algo que Christine siente que es muy importante is that the church has told us and is set up in a way that tells us there is somebody between us and God. Y que algo que ella ha notado es que la iglesia ha rechazado es que hay algo o sea, que en cuanto a los ángeles, que hay algo entre nosotros y Dios. O sea, que es como algo que está en medio. The priest is there and the priest has been trained because we have to have somebody that can communicate for us with God.
Sí, que por ejemplo los padres pues están ahí para pues hacer el rol de que son los que nos comunican con Dios, ¿no? Los padres, los sacerdotes. Mhm. Now, this was because there was back in about 425 AD, Sí, que esto viene desde los 400 después de Cristo. there was a synod, there was a meeting by the Roman Church. Que hubo una reunión en la iglesia romana. Mhm. And it was an argument or a debate between two people. Y había un debate, ¿no? Un debate entre dos personas. So just to say, this was a political and religious debate. Y era un debate político y religioso. And anyone listening can choose which they think, which side they would like to be on. Y no, y bueno, había una discusión ahí, no sabían de qué lado ponerse. It was between two cardinals, I think you might call them. One was called Pelagius, and the other one was called Augustine. Que había dos ramas que estaban discutiendo estos puntos de vista. Yeah. On one side, Augustine said, people are born in sin. They need the church to purify them so that they can go to heaven. Y había una parte que decía, la gente necesita venir a la iglesia porque necesita purificarse para ir al cielo. Pelagius said, everything is divine. A person does not need a priest to communicate with God. Y otra parte decía, todos somos divinos y no necesitamos un sacerdote para comunicarnos con Dios. So that is our choice. So ese es nuestra elección. And then the idea came, your angels are more spiritual than you, just like the priest. So you need an angel to communicate with the divine. Y que ahora viene este entendimiento de que necesitas un ángeles para comunicarte con Dios. Or you are divine and the angels are simply there to remind you of that. Y tú eres ya un ser divino y los ángeles están ahí para recordarte esa comunicación que tienes con Dios. One is disempowering, one is empowering. Una es, una te hace menos poderoso, otra te hace más poderosa. Un punto de vista. So I think we have to be very, very careful how we use language when we're talking about angels. Y que dice que hay que ser súper cuidadosos cuando hablamos de ángeles. And the biggest time I think that people disempower themselves is when they say the angels told me to whatever. Ya, y que bueno, actualmente la gente se desempodera cuando dice o cuando crea estos pensamientos de los ángeles me dijeron que hiciera esto. What I would like to suggest is that it was one of two possibilities. One was that it was your own higher self. The other, that it was your ancestors. Y que hay dos posibilidades de que te lo haya, de eso que recibiste. Uno, que te lo diga tu sabiduría interior, o sea, tu yo superior, tu sabiduría interna, y otro que te lo muestren también tus ancestros. And I think a lot of people are being given very beautiful advice by their ancestors, by their grandma, by their family. Sí. And they're not making a beautiful connection to their own family because they're saying it's the angel that told me. Que muchas veces son los ancestros los que se están comunicando con nosotros, con nuestro propio sistema y familia, y que decimos son los ángeles los que me dijeron.
And if we get a message, perhaps I would like to really suggest that it is either our own dear family or it is our own higher self, and not to give our power away and say it's the angels. Sí, que no demos un poder que no es, que puede ser de nuestros ancestros, puede ser de nuestra sabiduría interna, nuestro yo superior, pero los ángeles no es de nuestros ángeles. Yes, because it is what you told us in angelic Reiki, that the angel is not to give us, is not going to tell us what to do, and that is important, because you have to find your inner wisdom to connect with them and to connect with these energies that are wizard too, and is going to guide us to our better realization, our better life, our deeper knowing of who we are. Yeah, a deep knowing of who we are. Le digo a Christine que finalmente decir que los ángeles, y yo esto lo comparto mucho siempre en los lives, this is what I share a lot in my lives and in my classes, que los ángeles no nos dicen lo que tenemos que hacer, que los ángeles nos conectan con nuestra sabiduría interior para que podamos realizarnos a nosotros mismos y podamos conocernos más a través de esa divinidad que está dentro de nosotros y que está representada en los ángeles, pero que, because we don't have to look the angels like out of us, you have to look the angels inside of us. No tenemos que ver a los ángeles fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, because I know that the angels don't like to be like, like, how do you say this word, like when you are like, how do you say, differential, kind of bowing? Yes, bowing, that. Sí, que a los ángeles no les gusta que los veneremos, sino que nos conozcamos a través de ellos. They want to know ourselves through them. I don't think they have any wants. Dice Christine, no cree que los ángeles tengan un deseo. Exacto. It's so easy to anthropomorphize, to give, so I think and perhaps I've got a lot more I could share, but perhaps we bring it to close today by simply saying that we've got a very big job, but a very important job, to watch our language and to not ever say something that makes an angel like a person. Sí, que no going back to that anthropomorphism. Sí, claro, que no humanicemos a los ángeles. Los ángeles van más allá de ese entendimiento. The angels, I think it's going much more than this understanding about them. But nowadays, many people have this faith, and obviously is like we find our mission. For example, in my example, I found my mission and my divine mission when I know these energies, I understand that they are energies with no energies, universal energies, cosmic energies that help us, or not help us, but that give us the strength. But it is my path, but many people that are seeing this, it maybe feels like disappointed, because the angels are not the Father Christmas. Yes, it's the Christmas, but I think it's important to remind that these energies help us to find our purpose in our lives, as these energies give the purpose of my life, for example.
Yes. So, yes, I think this has been a very interesting conversation. So thank you ever so much. And if you want, we can come back to this subject again. But yeah, I think this has been a great interview. Sí, thank you very much, Christine. Ahí le decía a Christine que finalmente, pues a veces nos podemos sentir un poco ¿cómo sería? Decepcionados de que los ángeles no son lo que siempre hemos creído, pero finalmente son energías que en mi caso a mí me ayudaron a encontrar mi propósito, mi misión de vida, y a través de ellos es que he tenido también esta transformación. Pero algo que es bien importante que Christine comentó es que es a través de ellos que yo me he conocido más, porque también a través de ellos yo he ido hacia las herramientas que han sido ese despertar, esa realización, esa plenitud en mi vida, y que es parte de ese entendimiento de que los ángeles finalmente, the energies, the angelic energy, live inside us, vive dentro de nosotros, y es lo que nos impulsa esa transformación, a conocernos, a conectar con nuestra sabiduría interior, a conectar con nuestro propósito, nuestra misión. Entonces, no ver a los ángeles como algo que está fuera de nosotros, sino verlos como algo que está dentro, es porque es nuestra conexión con la divinidad. The angels is the connection for our divine wisdom. Y que a través de eso es que nosotros podemos encontrar ese camino, ese propósito. Pero sí es más profundo que solo hablar de la adoración a los ángeles, ¿no? O este mito de todo, de que viene de fuera, la idea de los ángeles viene de fuera, cuando en realidad es una conexión con tu propia divinidad. Y eso es parte de lo que Reiki Angélico también nos muestra, enseña a través de su certificación, de su curso, lo que realmente es conectar con tu propia divinidad para pues para despertar toda esos dones y esa sanación, sobre todo de tu propia vida. So, Christine, thank you very much for this interview. Thank you for this very scientific information about the angels and the it's difficult. Anthropomorphism. And thank you for this explanation. I think it's we have to look this much real, because our life is real. So we have to take this knowledge in our life, like in the truth. We have to look the truth like it is, but it's going to help us more to have a more connection with ourselves. More empowerment, personal empowerment. Totalmente. Esto nos va a dar mayor empoderamiento personal. Así que, thank you very much, Christine. I give you a hug, a very nice hug. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este live. Son conversaciones con Christine. Ella es fundadora de Reiki Angélico. Y bueno, también entender que Reiki Angélico por eso es una certificación, pues, que le tengo mucho amor y respeto, porque es un entendimiento no solamente de los ángeles, sino de lo divino realmente a través de nosotros, pero a través del conocimiento personal, del conocimiento interior, del empoderamiento, como dice Christine, es un empoderamiento hacia nuestro ser, de creer en nosotros mismos, confiar, y esto sí, todo a través de los ángeles, de la divinidad misma, pero la llave está en nosotros, la elección está en nosotros, el transformarnos, el cambiar, el ser, el conectar con nuestro propósito está en nosotros, y ese es el camino espiritual real, o sea, la maestría interior, el conocerte a ti mismo a través de estas energías llamadas ángeles, que aunque sí, les ponemos toda esta intención y esta intención de creer en ellas, finalmente es como cuando crees en algo, también estás creyendo en ti. Entonces es como volver a creer en ti y conectar con tu propia divinidad. Y bueno, les tengo también la noticia de que el 17 y 18 de diciembre vamos a tener nuevamente la apertura de la certificación de Reiki Angélico. Para que nos quieran acompañar, es acá en la Ciudad de México, el sistema de Reiki Angélico importante para realmente despertar nuestra divinidad interior
conectar con lo que son los ángeles verdaderamente. Y esto es el 17 y 18 de diciembre, Reiki angélico, para cerrar este año con broche de oro. Vamos a abrir un nuevo grupo, una nueva generación, también para la gente que esté interesada. Y pues mañana estamos con todo, con este portal del 22-11-22, y vamos a estar justamente con toda esta energía del nuevo portal, del cambio. Es la energía que traemos desde el 11-11, así que es como toda esta misma energía, este empuje que mañana también tenemos una nueva puerta energética de cambio, de manifestación, de transformación, así que aprovechemos toda la energía disponible y iniciamos también curso mañana del programa de Manifiesta Abundancia y de Abundancia Divina, Manifiesta tu Poder Creador, el día de mañana, 22 de noviembre. Así que les mando un abrazo muy fuerte, mucha luz, que tengan un delicioso día de descanso. It's a holiday here, and so you can rest all the day. Y igualmente para todos, que tengan un día de descanso rico, que descansen, que se recuperen del fin de semana, y nos estamos viendo muy, muy pronto. Un abrazo. Gracias. Thank you. Bye bye, everyone. Chao. Thank you. Yeah.